Esta es la nota del SOI de enfermería, una de sus altas hospitalarias, y a continuación se va la enfermera habitual de baja. La última anotación pone que en el último mes adelgazó 6 kilos. Empieza con vómitos, diarreas. Esta es la nueva EAP que entra en el cupo y empieza pues, a hacer sus anotaciones tras otra, esta vez en cirugía. Como veis, ahí aparece el medicamento Aranés. Se creen que tienen que pagarlo, porque cuando le dieron a la alta hospitalaria le dieron tratamiento para unos meses y lo lleva al centro de salud para ponérselo. Se va de baja la médico también por bueno, una situación fisiológica y entra un nuevo MAP en el cupo que no tiene ni idea de cómo va el IANUS porque acaba de estrenarse en el IANUS. Y el segundo día que está allí en su consulta, pues le llega Mariano y su pareja que no saben si tiene que estar con Clexane, Sintrom, Eliquis, y me llama a mí porque está la pobre que no sabe qué hacer. Reviso la historia clínica que yo desconozco porque el Eliquis ha venido homologado desde Santiago y por lo tanto no es un paciente del que yo he tenido un seguimiento y le digo que tiene que seguir con Clexane. Bueno, mirad, empezó con Apixaban en noviembre del 23, se lo retiraron en febrero del 24 porque el clearance, bueno, aquí pone 15, pero tuvo en momentos 13. Lo pasan al Sintrom, le hacen 2 prescripciones, pero solo se dispensa uno porque, como os dije, el Sintrom no había forma de controlar el INR. Y a continuación lo pasan en oxaparina. Este paciente en agosto del 23 tenía una creatinina del 1,19 y en julio del 24 ya sube una creatinina de 4,15. Se piensa que la causa son los nefrotóxicos, le retiran la hidroclorotiazida, pero la creatinina sigue subiendo. Entonces, la razón no se conoce claramente. Van a la enfermera, que me lo derivan a mí, porque no tienen eritroproyectina y no saben qué hacer. Entonces llamo a la farmacia hospitalaria, hablo con el farmacéutico y le digo la situación, quedo que al día siguiente van a ir en un taxi a recoger la eritroproyectina al hospital porque no tienen medios de transporte y quedo con el farmacéutico hospitalario que en cada cita que van a ir a nefrología le van a dar la eritroproyectina para evitar que no tengan que estar haciendo traslados a mayores porque no tienen en qué subir. Por eso me gustó lo que dijeron aquí, que si se puede llegar el tratamiento al centro de salud, porque pacientes como estos, desde luego, se favorecería. En la misma consulta me comunican que, bueno, y leo, que no hace más que vomitar, que tiene diarreas. Bueno, llamo a endocrino y quedo con endocrino que voy a solicitar con la médico la posibilidad de que le den nutrición hospitalaria. Por lo tanto, le pongo una interconsulta al MAP para que pueda realizar, pensad que acaba de aterrizar en el IANUS, para que pueda realizar esa teleconsulta endocrino para solicitud de nutrición y le envío este correo en el que le explico cómo es el circuito y cómo tiene que hacer y qué le tiene que poner exactamente en esa teleconsulta a endocrino. Y a continuación me vuelven a mandar al paciente porque no sabe si tiene que continuar con Clexane. Bueno, ya veremos a continuación si no sabe o no quiere. Le explico que tiene que continuar con Clexane y ya me lo deriva la siguiente, la enfermera, porque ya no se quiere ponerle heparina. Le explico con su patología de base que tiene que seguir con la heparina, los motivos por los que no se puede poner ni Sintrom ni Eliquis. Y en la misma consulta, pues veo que me dicen que tiene lesiones por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, me los enseña. Le hago una anamnesis general, veo que no ha comido nada raro, no ha cambiado el champú, ni el gel, ni nada. Y se me ocurre ir a la medicación. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro que en la última dispensación de amiodarona, en vez de darle amiodarona, Aurobitas, que era lo que le daban siempre, pues le dan el Trangores 200 miligramos. Lo primero que hago es derivarlo directamente al médico para que le dé un tratamiento, porque el paciente está rascándose, tiene lesiones de rascado y no es capaz de dormir ni tan siquiera de descansar con el estado de salud tan lamentable que tiene. Y una vez que veo que hay un desabastecimiento del único tratamiento que hay en el mercado con amiodarona, aparte de Trangores, le envío un correo a nefrología que hoy digo
debería de enviárselo a cardiología, pero se lo envío a neurología para que me haga un cambio de tratamiento antiarrítmico. Y a la par, hablo con Medicación Extranjera y le pido que, por favor, a ver si se puede acelerar la solicitud de la amiodarona 200, que en concreto ya le asocian un código porque es una situación rápida para el Cordarone. Entonces, hablo con el médico, evidentemente, porque esto no lo podemos hacer los farmacéuticos, y le digo que vamos a solicitar el Cordarone. Esta es nuestra página donde vemos los medicamentos que tienen códigos asociados y hago un notificar RAN, evidentemente, por los efectos adversos del Trangores. Este es el correo que le escribo, especializada en concreto en nefrología, para ver si me pudiera acelerar lo que es el cambio del antiarrítmico, y esta es la cita que le pongo al médico de cabecera para que solicite la amiodarona como medicamento extranjero. Evidentemente, igual que hice con nutrición, le mando un correo en el que le explico un poquito más que si tiene código asociado, cómo tendría que hacer, y en caso de que no disponga código, pues cómo tiene que hacer, porque son recetas de papel. Aquí ya sale el Cordarone, medicamento extranjero, en junio del 24, que el paciente lo va a buscar, y nos encontramos que se deniega la nutrición del hospital. Lo digo porque hicieron muy mal la cita, porque leí yo lo que pusieron y lo hicieron fatal. Bueno, me encuentro en la situación que tenemos un paciente que no se entera de nada, con una pareja que en teoría tampoco se entera de nada y que tiene una duplicidad de amiodarona. Por lo tanto, ya me preocupa lo que tengo ahí. Lo llamo por teléfono y la pareja se ha ido y lo ha dejado solo. Yo no estoy en su centro de salud, me dice que no sabe cómo tomar la medicación, que no sabe ni cuántas veces, ni qué tratamiento. Bueno, yo no estoy en el centro de salud, por lo tanto, alerto al médico y a la enfermera. La enfermera ya ha llamado a trabajador social. Aún por encima, me equivoco porque llamo al teléfono del SIGAP y resulta que es el teléfono de la persona que se ha ido. Y me dice que le están dando las citas del Mariano, que no se está enterando ni de qué citas tiene en el hospital. Por lo tanto, reviso las citas en el hospital, lo vuelvo a llamar por teléfono, le digo que se tranquilice, que vamos a ver la posibilidad de realizar un SPD y que no se preocupe, que yo el jueves estoy con él y que vamos a retomar todo el asunto. Evidentemente fui al PSX y borré el teléfono de la pareja y dejé el de él. Esto es la duplicidad de amiodarona, hizo un ERRIP en el que, para que le saltara al médico que estaba duplicado porque la amiodarona ya había. Y a partir de ahí, concreto citas presenciales semanales con Mariano. Bueno, en estas citas presenciales yo le he hablado de la SPD, le hacen Herbartel, la trabajadora social habló con ella, le hace el Morisky Levin. ¿Qué ocurre? Que la oficina de farmacia donde compra él, pues no tiene SPDs, no los prepara. Entonces, hablo con él y me dice que no quiere cambiar de oficina de farmacia, por lo tanto, coordino con la oficina de farmacia para que le escriba en cada caja exactamente cómo tiene que tomar. Y además coordino con la trabajadora social del concello ahora mismo la ayuda de dependencia. Para colmo de males, se va el médico del cupo porque en julio se desplaza a otro centro de salud porque, bueno, tiene que cubrir otra vacante. Por lo tanto, nos encontramos ahora mismo en una situación de un paciente que está malito, con una enfermera que no es la del cupo, un médico que tampoco es el propio. ¿Qué hago yo? Pues como lo veo todos los jueves, pues le entrego esto que veis aquí, pues todas las citas pendientes, que se las marco en amarillo, según van surgiendo, pues todos los jueves le marco, vienen más citas, al mes tiene como 10. Y coordino con el más de autocupo de presión. ¿Por qué? Porque ¿qué os parece que un paciente os mire a la cara y os diga que se va a matar? Bueno, pues eso me ocurrió a mí y, lógicamente, y perdonad, porque fue tremendo, porque o te ríes o no sabes qué hacer. Yo lo que le dije fue, hombre, Mariano, con 80 años, un chaval, yo los tengo de casi 100 años que están luchando por no morir. Fijaos lo que le dije, pero surgió efecto. No sé por qué, pero surge efecto. A partir de ahí, llamo a la trabajadora social del concello, que es del concello, por lo tanto no tiene acceso al IANUS, no se entera de nada de lo que estamos escribiendo, y le cuento la situación. Y a continuación llamo a Mariano antes de cada cita y le digo cuándo tiene que ir a las citas en el hospital, aunque se lo haya dado por escrito, le voy recordando las citas en el hospital. La trabajadora social del concello lo recibe, pero no quiere seguir porque le tiene que dar unos datos económicos, ha tenido una muy mala
relación al respecto y no quiere seguir. Bueno, me voy de vacaciones, me llama la trabajadora social, quedamos que vamos a hablar, llego de vacaciones, persisten los vómitos, no comen y yo ya digo, pues voy a llamar a nutrición hospitalaria. Me han devuelto unos batidos y de una señora que se murió, le pregunto si se los puedo dar, le digo que el señor está comiendo unas latas, mojando pan y que es lo único que come y me dicen, sí, le vamos a dar la nutrición desde el hospital. Bueno, pasan las semanas y no le dan la nutrición, a mí me extraña, leo y claro, fijándose por lo que hemos escrito, yo por respeto, y lo digo claramente al paciente, yo no escribo lo que hablo con el paciente, las notas, claro, ellos deducen que el paciente no quiere solicitar la dependencia, que el paciente falta citas porque lo han llamado cuando yo estoy de vacaciones y no tiene nadie que lo avise, entonces, claro, hablo con el jefe de servicio, le explico lo que hay y el jefe de servicio decide él mismo tramitar la nutrición. Y me encuentro en septiembre que le vuelven a dispensar Trangores en la oficina de farmacia. Nuevo episodio, vuelvo a llamar y la cardióloga quita el RIP, quita el amiodarona. Dime. Mi nombre es José y vengo del Distrito Córdoba, Guadalquivir. Vengo a presentaros mi proyecto piloto multidisciplinar para la reducción progresiva de altas dosis de opioides y benzodiazepinas en pacientes de atención primaria. El informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre la utilización de medicamentos opioides en España señala un aumento en el consumo de analgésicos opioides con receta, lo cual causa una preocupación por la dependencia, tolerancia y efectos adversos, debido a su uso prolongado y altas dosis. Los objetivos de este proyecto eran implementar un proyecto piloto multidisciplinar en atención primaria para reducir progresivamente el uso de altas dosis de opioides y benzodiazepinas, minimizar riesgos asociados y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Antes de meterme en profundidad, quisiera agradecer al Servicio Gallego de Salud, ya que nos inspiramos en vuestro modelo donde los farmacéuticos estáis integrados en los centros de salud, lo cual nos encantó la idea. Gracias a esta referencia hemos podido lograr implementar el modelo en 2 de nuestros centros, lo que pasa que solo 2 días a la semana, pero bueno, por algo podemos empezar, permitiendo todo esto una atención más cercana y especializada a los pacientes, a la vez que un trabajo multidisciplinar donde la figura del farmacéutico de atención primaria es un factor clave en este proyecto. Os podréis preguntar, ¿y por qué es el farmacéutico de atención primaria el que lleva a cabo esta actuación y no otros profesionales del centro, como un enfermero, médico, trabajador social? Pues bien, gracias a la presencia del farmacéutico se ha logrado llevar a cabo esta labor, ya que la sobrecarga laboral de los demás profesionales del centro no permitía dedicarle el tiempo necesario a este tipo de pacientes. Aprovechamos que en Andalucía se lanzó la campaña Benzostor, vivir sin tranquilizantes es posible para implementar nuestro proyecto. La campaña Benzostor, implementada en Andalucía, tiene como objetivo concienciar a la población sobre el uso racional de benzodiazepinas y promover su retirada progresiva en pacientes que las consumen de forma crónica. Esta iniciativa multidisciplinar educa sobre los riesgos del uso prolongado de tranquilizantes como la dependencia y los efectos adversos, ofreciendo alternativas terapéuticas para mejorar la calidad de vida. La campaña incluye difusión a través de televisión y radio con mensajes destinados a sensibilizar a la población general y reforzar el apoyo sanitario. El material y método llevado a cabo fue el siguiente. Partí de una muestra de 150 pacientes con prescripciones activas de opioides y benzodiazepinas. Nos basamos en un estudio prospectivo con intervención cuasi experimental y dividimos la muestra en 2 brazos, cada brazo de 75 pacientes. En el brazo 1 metí los casos más complejos, aquellos que tienen dosis alta o menor colaboración, lo cual consideramos que un paciente está recibiendo altas dosis de opioides cuando su tratamiento supera la dosis equivalente de 400 miligramos de morfina al día. Y en el brazo 2 metimos a los pacientes más colaboradores y motivados. Hay que destacar que la mayoría de los pacientes con alta dosis de benzodiazepina pertenecían al brazo 2. La intervención, llevamos a cabo una intervención clínica habitual en ambos grupos y para el brazo más complejo se diseñó un circuito multidisciplinar, donde participaba el médico de atención primaria, farmacéutico de atención primaria, enfermeros, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Las intervenciones del farmacéutico fueron las siguientes. Nosotros llevábamos a cabo la evaluación inicial, yo valoraba la farmacoterapéuticamente completa de todos los tratamientos del paciente, llevaba a cabo una educación y asesoramiento, ya que yo era el que llevaba toda la reducción de opioides y benzodiazepina, y facilitábamos alternativas no farmacológicas, como guías de autoayuda, técnicas de relajación, respiración y autocontrol. E incluso llegué a conseguir 2 días a la semana implantar por la tarde clases de yoga en el centro. Me puse en contacto con la Asociación de Vecinos del Barrio y llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento y la implantamos, lo cual tuvo gran éxito. Llevé a cabo una planificación de reducción, que la reducción era gradual de la dosis, consensuada con el paciente, y una comunicación completa con el médico de atención primaria para ajustar el tratamiento. Conseguimos una coordinación multidisciplinar con médicos de atención primaria, psiquiatras, psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales, y derivaban según la complejidad del caso.
El médico de atención primaria derivaba al paciente con el farmacéutico, el cual hace la primera valoración de la situación del paciente. Durante la reducción se encuentra con el apoyo del psiquiatra para tomar decisiones en los casos más complejos. A los pacientes a los que les proponemos ingreso en la UDH, unidad de desintoxicación hospitalaria, previamente se les ofrecen sesiones de motivación a través de citas con la psicóloga, con el objeto de prevenir recaídas. Y en ambos grupos el seguimiento fue ajuste de medicación según la respuesta del paciente. Creerme que no fue fácil, puesto que estos pacientes son muy complejos. La duración del proyecto fue de marzo de 2023 a febrero de 2024 y le dimos un enfoque adaptado a las necesidades y metas de reducción a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué resultados he obtenido? Pues hemos obtenido una reducción de la dosis de opioides, en el caso de los opioides, del 40% de la dosis diaria y en benzodiazepina una reducción promedio del 50% de la dosis diaria. Respecto a la adherencia al plan de reducción, pacientes que completaron el plan fueron 99, que corresponden a un 66%, y pacientes con dificultades nos encontramos con 51, que pertenecen al 34%. Referente a los eventos adversos, encontramos una disminución de efectos adversos reportados en un 30% y ningún paciente presentó síntomas graves de abstinencia. Conseguimos una mejora en la calidad de vida, ya que el incremento del 40% de la puntuación de calidad de vida, en este caso otra vez con enfermería, seguimos los cuestionarios estandarizados realizados por enfermería, nos basamos en el cuestionario 5Q, 5D, 5L, el cual dicho cuestionario evalúa 5 dimensiones: movilidad, autocuidado, actividades cotidianas, dolor, malestar y ansiedad, depresión, con 5 niveles de severidad en cada una. Además, incluye una escala visual analógica que permite a los pacientes puntuar su estado de salud general, lo cual nos resultó muy útil para seguir la evolución de los pacientes en tratamientos como la reducción de opioides y benzodiazepina. Y conseguimos una disminución de las consultas por dolor crónico y ansiedad de un 30%. Impacto en el paciente y en el sistema. Pues la verdad que la intervención del farmacéutico de atención primaria añadió valor a la atención del paciente, permitiendo una reducción significativa de la dependencia y tolerancia a opioides y benzodiazepina. Mejoró la calidad de vida de los pacientes, una reducción de efectos adversos y hospitalizaciones y alivió la sobrecarga del médico que actualmente tenemos en atención primaria. La verdad que fue una innovación del proceso, ya que le dimos un enfoque multidisciplinar y colaborativo entre médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Le dimos una participación activa del paciente en la planificación y reducción de dosis, puesto que todo era consensuado con el paciente, y nos adaptamos al tiempo. Fue un proyecto implementado en fases progresivas con metas a corto, mediano y largo plazo, y con tratamiento personalizado y ajustado a la evolución del paciente, que permitió una mayor efectividad en la intervención. Nuestra actuación fue muy positiva, ya que las intervenciones del farmacéutico se comprobó que eran efectivas en la reducción de opioides y benzodiazepina. Pretendemos extender este proyecto a otros centros de salud y continuar con el seguimiento a largo plazo de los pacientes. De hecho, ya hemos comenzado en otros centros. Y conseguimos la capacitación continua de los profesionales para un mejor manejo de medicamentos con potencial adictivo. Dimos difusión en medios. Los medios de comunicación se hicieron eco de nuestro trabajo, destacando el impacto positivo del proyecto en la reducción del uso de opioides y benzodiazepina. Se publicaron reportajes en prensa y se realizaron entrevistas en televisión y radio, amplificando el alcance de nuestros resultados. Aquí podréis ver una serie de recortes de diferentes medios de comunicación. Uno de los titulares es: la provincia de Córdoba reduce un 4,1% el consumo de benzodiazepina en un año. Otro titular es: más de 4.300 cordobeses abandonan el consumo de ansiolíticos y otros benzodiazepinas. Y bien, como bien decía en el vídeo promocional de esta maravillosa jornada, lo esencial es invisible a los ojos y la figura del farmacéutico de atención primaria también. Pues con este tipo de actuaciones, de proyectos e iniciativas, podemos comprobar que y vamos a conseguir entre todos cada día más que la figura del farmacéutico de atención primaria sea menos invisible a los ojos. Muchas gracias y recordad, vivir sin tranquilizantes es posible. El objetivo de esta intervención fue evaluar la adecuación, seguridad, efectividad de las prescripciones en tiempo prolongado con medicamentos tópicos, que fueron tanto crema como gel como pomada, que estuvieran activas durante 4 meses. Identificar áreas de mejora en la gestión de las prescripciones mediante el uso de anulaciones cautelares. Integrar la colaboración del FAP con los médicos de atención primaria, potenciando el papel transversal del FAP para mejorar la calidad asistencial. En esta intervención se analizaron 118 prescripciones en formas farmacéuticas tópicas. Este listado de prescripciones, o sea, la selección de las prescripciones, fue a través de una aplicación llamada MicroStrategy que usamos en Andalucía, que es una aplicación de dispensaciones, no de prescripciones, es lo que se ha dispensado. Y filtramos las que estuvieran mantenidas durante más de 4 meses o más. Nos resultaron de esa selección 75 presentaciones en crema, 23 en gel y 20 en pomada. Cada una de esas prescripciones
analizamos en la ficha técnica, como veis, son muchos fármacos distintos. O sea, lo que se buscó fue la forma farmacéutica y el tiempo. De esa selección nos salieron muchos fármacos distintos. Entonces, en cada ficha técnica de ese fármaco analizamos el tiempo máximo de utilización y vimos si era inadecuado o no, y también vimos si la indicación que figura en ficha técnica de cada uno de los fármacos era para la que se había prescrito en ese paciente en concreto. Procedemos a anular cautelarmente las que exceden el tiempo marcado en ficha técnica para ese fármaco y también se anula aquellas que la prescripción es inadecuada porque el paciente no presenta esa indicación. Se registran seguidamente las anulaciones cautelares realizadas por el FAP y la resolución, o sea, la respuesta que hace el médico a las mismas. La anulación cautelar es una herramienta que tenemos en Andalucía en la que el médico decide si esa anulación está de acuerdo o la rechaza por algún motivo. Estos fueron los resultados. Como vemos, había bastantes prescripciones que no eran correctas o por tiempo o porque la indicación no era la adecuada. En el caso de las cremas fueron 32%, en el caso de los geles 65% y en el caso de las pomadas 35%. Todas esas se hizo anulación cautelar. ¿Qué respuesta dieron los médicos a esa anulación? Que es la siguiente parte que estudiamos. Pues vemos que en una gran medida no es atendida por el médico, no es que la rechace, es que simplemente no la atiende. La herramienta, cuando no atiende esta anulación, anula a los 7 días la prescripción. La prescripción está anulada, pero no sabemos si es por consenso con el médico o no. No sabemos si el médico está de acuerdo con esa anulación o no, porque no la atendieron. Eso pasó en las cremas en un 87%, en los geles también en un 87% y en las pomadas en un 85%. Como vemos, es un porcentaje muy alto en la que el médico no atendió esa anulación. Pues como conclusiones, ¿qué vemos? Que la intervención del FAP reduce el uso prolongado e inadecuado de medicamentos tópicos, en este caso, mejorando la seguridad del paciente y la efectividad terapéutica, lo que optimiza también los recursos del sistema sanitario. La anulación cautelar es una herramienta clave que fortalece esa comunicación entre el MAP y nosotros. Y también favorece la comunicación de farmacéuticos comunitarios, porque desde la oficina de farmacia también pueden utilizar esta herramienta si consideran que hay un error de posología o que hay cualquier cosa que quieran comunicar con el médico de familia. Entonces, es un canal en el que el farmacéutico comunitario también puede comunicar. Se ha detectado, con los resultados que hemos obtenido, la necesidad de un mayor conocimiento por parte del médico de esta herramienta y el uso para un mejor manejo terapéutico de los médicos, porque si no tenemos respuesta, no llegamos a nada. La cooperación entre el FAP y el médico es esencial para la atención farmacoterapéutica de calidad y se requiere potenciar esta comunicación y formación conjunta. El FAP, con su enfoque transversal y contribuye con competencias clínicas avanzadas, contribuye a reforzar esa seguridad del paciente y optimiza los recursos de nuestro sistema sanitario. Con los resultados obtenidos, ¿qué retos tenemos para el futuro? Pues nuestros retos en este tema es implementar herramientas tecnológicas que nos faciliten comunicarnos con los médicos de familia. También mejorar y optimizar la tasa de respuesta de los médicos, que es ese escaloncito que nos falta, porque la herramienta realmente es muy buena, pero necesitamos ese último escalón. Y también promover esa formación continua y el trabajo conjunto del FAP con otros profesionales sanitarios. Quería hacerte una pregunta o dos juntitas. Sí. ¿Habéis analizado por qué no contestan los médicos? Y ¿habéis analizado o observado si hay alguna relación con el principio activo de la pomada, el gel o lo que sea? O sea, con el principio activo que realmente, o sea, si hay alguna relación entre el principio activo y no respuesta, o directamente no lo habéis analizado.
Relación no hay porque este mismo procedimiento también lo hacemos con otro tipo de, no son siempre prescripciones tópicas, y hacemos anulaciones cautelares, una herramienta que se ha implementado no hace mucho y se usa pues también para errores de posología, para otro tipo de presentaciones de todo tipo. Entonces, realmente no es relevante el principio activo que se esté en ese momento analizando. El tema me había... ¿por qué? ¿Por qué no...? Creemos, y eso sí lo hemos analizado, porque estamos empezando, como ha dicho mi compañero de Córdoba, estamos empezando a estar en los centros, entonces ese contacto nos hace ver dónde están las deficiencias y realmente nos estamos dando cuenta que es un desconocimiento. O sea, cuando nosotros hacemos esta anulación cautelar, les llega a ellos al buzón del profesional. En nuestro sistema, el médico, cuando abre por la mañana su sistema, tiene un buzón que es donde tiene todo el tema de analíticas, todo. Y, entre otras cosas, tiene las anulaciones cautelares que se han hecho a pacientes de su cupo. Tienen que atenderlas, pero incluso atendiéndolas hay muchos que desconocen que tienen la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. Entonces, el siguiente escalón que nos planteamos es dar una formación específica a los médicos de familia para terminar de completar ese escalón que nos falta. Trabajo que hemos titulado, como dijo Mercedes, Seguimiento coordinado de pacientes con disfagia, subsidiarios despesantes entre atención hospitalaria y atención primaria. Como sabéis, la disfagia es la dificultad para tragar o deglutir alimentos, ya sea en estado sólido o estado líquido. Entre las causas de la disfagia, que son múltiples, yo destacaría el envejecimiento. De hecho, la disfagia tiene una alta prevalencia en la población anciana, que llega a ser de más del 80% en pacientes con patología neurodegenerativa. En España se estima que más de 2 millones de personas padecen disfagia y no todas están diagnosticadas ni todas están correctamente tratadas. Las consecuencias, como podéis ver, son importantes: desnutrición, deshidratación, broncoaspiración, neumonía. Y, lógicamente, todo esto puede tener un impacto psicosocial importante, unos costes asociados y puede llevar a un incremento de la mortalidad. El manejo de la disfagia incluye una adaptación reológica de los líquidos, que puede requerir el uso de módulos de espesante, una adaptación nutricional, que puede requerir el uso de suplementos nutricionales adicionales y, por supuesto, un manejo adecuado de los medicamentos. Hay medicamentos que pueden favorecer la disfagia. No todas las formas farmacéuticas son manipulables y no todos los medicamentos son compatibles con los espesantes. La legislación actual asigna la responsabilidad de la prescripción de los módulos de espesantes a las unidades de soporte nutricional hospitalarias. En Vigo, en el año 2021, se creó la primera unidad de soporte nutricional de Galicia. La dispensación, de forma general, corresponde a las oficinas de farmacia, ya sea con visado de inspección o a través de una autorización de la inspección sanitaria, con excepción de comunidades como Cataluña y Galicia, donde la dispensación se realiza en los servicios de farmacia de los hospitales. Pues bien, con el objetivo de establecer una atención integral de los pacientes subsidiarios de espesantes, garantizar la continuidad de los cuidados y el uso seguro de los medicamentos, simplificar el seguimiento de estos pacientes y acercar la dispensación del espesante a los centros de salud y, de esta forma, mejorar la accesibilidad y evitar desplazamientos y contribuir a la humanización de la asistencia sanitaria, hemos desarrollado y puesto en marcha este procedimiento. Lo primero que hicimos fue crear un grupo de trabajo en el que hubiera representación de la mayoría de las partes implicadas. Representantes de los farmacéuticos, del servicio de farmacia de nuestro hospital y de la unidad de soporte nutricional, representantes de los farmacéuticos de atención primaria y de las unidades de enfermería y del personal de enfermería de la unidad de soporte nutricional y de enfermería de atención primaria. Y, por supuesto, un representante también de la dirección de nuestra área sanitaria. Por supuesto, inicialmente fue necesaria la formación del personal que iba a trabajar en el proceso. Farmacéuticos de atención primaria, personal de enfermería de atención primaria y personal de enfermería de los equipos de soporte de atención domiciliaria. Y para ello contamos con la colaboración de expertos en nutrición de nuestra unidad de soporte nutricional, tanto personal de farmacia como personal de enfermería. Bien, la entrada de los pacientes en el programa se produce de la siguiente manera: por prescripción médica del espesante al alta, en cualquiera de nuestros hospitales,
por prescripción médica del espesante en consultas externas del hospital, a través de una interconsulta intrahospitalaria o bien por una e-consulta desde atención primaria. E-consulta que a día de hoy pueden realizar los médicos y los farmacéuticos de atención primaria y en breve van a hacerlo también el personal de enfermería de atención primaria. Para ello es necesario que el paciente tenga una analítica reciente, de menos de 3 meses, con un perfil nutricional que incluya al menos albúmina y proteínas totales. Si no fuera así, debería ser solicitada, y lo lógico es que solicite esa analítica el personal o la persona que realiza esa consulta. Mención especial merece el paciente inmovilizado. En este caso, la e-consulta tiene que llevar adjunto también un MNA, que realiza el personal de enfermería que acude al domicilio. El MNA, como sabéis, es un cuestionario estructurado de cribado y valoración nutricional que identifica desnutrición en la población anciana. Incluye valores antropométricos, valoración geriátrica, hábitos alimenticios, percepción de la salud y datos de la exploración física. La primera consulta tiene lugar de forma generalmente de forma presencial, en la consulta monográfica de nutrición del Hospital Meixoeiro. Y en ella participa personal de enfermería y personal de farmacia de esa unidad. En el caso de los pacientes inmovilizados, esta valoración se puede hacer de forma telemática y ya la primera dispensación, al contrario de lo que ocurre de forma habitual, se realizaría ya en el centro de salud correspondiente. Todo lo que se hace en esa consulta queda registrado, lógicamente, en el curso clínico, consultas externas, farmacia, nutrición, que podemos consultar también los farmacéuticos de atención primaria. En esa primera consulta, pues, enfermería hace valoración antropométrica, hace el MNA, investiga hábitos alimenticios, presencia o no de úlceras, etcétera, etcétera. En la consulta de farmacia de la unidad, pues, con los datos aportados tras la consulta de enfermería y con los valores analíticos, se hace una valoración nutricional y se decide o no la prescripción de espesante y se define el consejo nutricional. Por supuesto, se revisa el uso de medicamentos, interacciones fármaco-espesante, forma de administración, etcétera, etcétera. En este momento, a los pacientes que solo requieren módulos de espesantes, no soporte nutricional adicional, se le ofrece la posibilidad de que el seguimiento y las siguientes dispensaciones de espesantes se hagan en el centro de salud donde se encuentra su farmacéutico de atención primaria. Y nosotros nos enteramos a través de una consulta realizada desde farmacia hospitalaria a farmacia de atención primaria que nos comunica la inclusión del paciente en el programa. Nos comunican las incidencias, si está ya solicitada la analítica que hay que hacer a los 6 meses y más o menos nos dan una idea de cuándo debe ser la siguiente cita para la dispensación. En la primera consulta en el centro de salud, en muchos casos, es una consulta no presencial, ¿vale? Lo que hacemos es revisar la e-consulta que nos hacen desde el hospital, revisamos las incidencias que nos comentan sobre el tratamiento o si vemos alguna más, pues también, y si es necesario, hacemos propuestas de intervención al médico. Para ello, pues disponemos de la herramienta que todos conocéis, que es Farmarec. Y programaremos una cita para la siguiente dispensación, que suele ser cada 2 o 3 meses, lo que estamos haciendo. En el caso del paciente inmovilizado, es un poco distinto. Entonces, la primera cita ya es presencial con el cuidador, ¿vale? Dispensaremos espesante y ahí nos toca a nosotros hacer la educación al paciente sobre el uso de espesante, dar consejo nutricional, entregamos pues, los folletos informativos de los que dispone el hospital, trabajamos con los mismos sobre uso de espesantes y sobre recomendaciones nutricionales para estos pacientes y programamos pues, la analítica que hay que hacer. Nosotros trabajamos siempre en la nota SOIP con el episodio D21. Todos los implicados de atención primaria trabajamos en este curso clínico. Las posteriores consultas de seguimiento, hacemos siempre seguimiento y refuerzo de la información, revisaremos periódicamente la medicación porque puede haber cambios durante todo este tiempo y volveremos a dispensar espesante para 2 o 3. Las dispensaciones del espesante las registramos siempre en Silicon, tanto hospital como atención primaria. Hay registro de las dispensaciones que se hacen. A los 6 meses hacemos una nueva valoración nutricional en atención primaria. Para ello necesitamos aquí la colaboración de enfermería, que es la que se encarga de realizar un nuevo MNA y extraer una nueva analítica. El farmacéutico de atención primaria, una vez que dispone de esta analítica y del MNA, es el que hace de nuevo la valoración nutricional de seguimiento con los datos analíticos, revisa la puntuación del MNA,
Con el paciente, pues investiga sobre sus hábitos, si hay o no úlceras por presión, etcétera, etcétera. Y con ello, ya estoy acabando, Y con ello, si hay variaciones frente a la valoración nutricional basal, o bien modificamos pauta de espesante o derivamos al farmacéutico de hospital si creemos que hay necesidad de un soporte nutricional adicional. Si no detectamos nada, programamos de nuevo MNA semestral y analítica ya anual. Por supuesto, ante cualquier situación que pensemos que hay que derivar al paciente al hospital, pues así lo hacemos a través de una e-consulta, ¿no? Que nos se da de vuelta con una respuesta por parte. Resultados. Desde que implantamos el procedimiento, tuvieron acceso a él todos los centros de salud del área, de los cuales 22 centros disponen con farmacéutico de atención primaria con atención presencial. Hasta el momento del envío del trabajo teníamos 81 pacientes, de los cuales 35 son inmovilizados y los equipos de soporte de atención domiciliario captaron a 10. Quiero hacer aquí mención especial porque creo que estos equipos son fundamentales en el cribado de la disfagia. Más o menos mitad hombres, mitad mujer. Media edad de casi 80 años. Hablábamos en la introducción, paciente anciano. En 23 pacientes la inclusión fue derivada de una e-consulta desde atención primaria que fue realizada por un farmacéutico en 10 de ellos. Participamos activamente en el cribado. Más del 80% son polimedicados. No cabe duda de que el farmacéutico de atención primaria tiene que estar detrás de estos pacientes. Y de ellos, 24 manipulaban la medicación y casi la mitad utilizaban formas farmacéuticas que eran inadecuadas y que hubo que modificar. Hasta el momento hicimos 35 actos de dispensación, porque muchos, claro, el hospital ya le dispensa para 2 o 3 meses, y hemos calculado que la distancia promedio desde el domicilio del paciente al centro es de 22,5 kilómetros y, por tanto, el número de kilómetros ahorrados en desplazamientos al hospital con una dispensación entre ida y vuelta asciende a más de 3.600 kilómetros. Conclusiones. Creemos que la implantación del procedimiento representa una oportunidad para mejorar la asistencia y la calidad de la atención de los pacientes con disfagia, con especial atención al inmovilizado. Pone en valor el trabajo interdisciplinar, la continuidad asistencial y la atención farmacéutica del paciente con disfagia para prevenir desnutrición y lograr la optimización del tratamiento farmacológico. Por supuesto, favorece la conciliación familiar y laboral de los pacientes y o cuidadores. Y creemos que la e-consulta bidireccional, sin duda, facilita la comunicación entre los dos niveles asistenciales. Muchas gracias en nombre de todos los que hicimos posible este trabajo. Y si me lo permites, aquí no cabemos todos, pero sin duda aquí tienen que estar también todos los farmacéuticos del área sanitaria de Vigo, que sin ellos pues no sería posible este procedimiento. Perdón, es que creí que ya iba un poco justo de tiempo y no quería robaros más. Yo quería preguntarte, la decisión inicial de iniciar la dispensación del espesante, que es del farmacéutico. Vamos a ver, esto se había, hace unos años, antes del COVID, se había hablado de hacer, y se empezó a hacer un pilotaje en un centro de salud, en La Guardia, pero quedó como un poco ahí todo perdido y, pues, no soy yo aquí el responsable, pero un poco a raíz de la incorporación de estos equipos de soporte de atención domiciliaria, que yo vi que detectaban muchos casos de disfagia, dije yo, jolín, este procedimiento que quedó ahí estancado, había que darle una vuelta. Entonces, bueno, pues empezamos a reunirnos con la gente de hospital, que ya había iniciado en su momento esto, y le dimos una vuelta y volvimos a hacer un procedimiento prácticamente nuevo, o sea, el otro quedó un poco obsoleto. Entonces, bueno, fue un poco a raíz de eso, el hospital colaboró, hicimos una estimación, de hecho, tenemos 80, hay una estimación de que podremos llegar a tener sobre unos 300 pacientes, ¿vale? Solo espesantes, ¿vale? En el momento que detectamos que necesitan un soporte, los derivamos, ¿vale? Pero bueno, fue un poco así, ¿no? O sea, había surgido esa idea. De hecho, el año pasado, cuando presentó alguien algo de disfagia, yo ya estaba trabajando en esto. Me cago en 10, no sé si se me va a adelantar. Sí, hola. Yo quería hacerte una pregunta. Cuando hablas del soporte nutricional, ¿en qué os basáis? Si hubo algún caso o alguna experiencia con algún paciente. Vamos a ver, de momento son pocos, porque el seguimiento lo estamos haciendo en pocos. Yo no sé si alguno de los compañeros, a mí de momento no me tocó, bueno, perdona, sí, me tocó uno. Tuve uno de los que llevo yo y claro, la analítica estaba exactamente igual, el paciente come bien,
ni tan siquiera tritura la medicación. Entonces, bueno, simplemente este paciente, pues seguimiento cada 6 meses, ¿vale? Es un paciente que se está empezando a demenciar porque en algún momento es posible que empiece que se detecte una desnutrición. Pero bueno, un poco es la valoración analítica, los controles de peso, si va perdiendo peso, ¿no? En la formación nos dijeron eso, o sea, pacientes si pierde peso en más de tantos kilos en 6 meses, en un año, quiere decir un poco. Por supuesto, tenemos siempre la comunicación hospital es fluida, que yo creo que es la clave de que estas cosas funcionen, ¿no? Tiene que haber, pero bueno, experiencia mucha. Supongo que al principio, cuando nos encontremos con alguno que realmente creemos que empieza a estar desnutrido, pues ante la duda preguntaremos, ¿vale? Iremos adquiriendo experiencia, no cabe duda, aquí nadie nace aprendiendo. Un poco en esa última idea que has mencionado, en tu experiencia, o por lo menos lo que me transmite a mí este proyecto es que sois autónomos, quiero decir. Yo creo que casi todos los trabajos o grupos o comités siempre hay un médico por algún lado, sea de la especialidad que sea, ¿no? Y en todos los hospitales hay comité de nutrición. Habéis trabajado de forma coordinada, ahora sois autónomos, pero ¿lo habéis presentado, lo habéis negociado con ellos? Sí, y hablo de los endocrinos, ya voy a ser... En el procedimiento figuran, no lo puse, pero bueno, en el procedimiento figuran miembros de la unidad de soporte. Hay 2 endocrinos, hay un logopeda, ¿vale? Entonces sí que está consensuado con ellos, ellos actuaron como revisores del procedimiento, o sea que sí que está consensuado, está aceptado, sí. Soy Raquel Soubanova, farmacéutica de atención primaria en un centro de salud de Vigo, y junto con Dolores Cambeiro, otra farmacéutica de atención primaria de un centro de salud de Vigo, os vamos a presentar un trabajo que decidimos hacer durante poco tiempo, porque es añadido a nuestro trabajo diario, y lo hicimos durante un mes. Se trata sobre la conciliación de medicación de pacientes dados de alta del hospital. Digo dados de alta, no al alta, porque en muchos casos también hicimos conciliación al ingreso. El objetivo era detectar y analizar las discrepancias y los errores de medicación, las posibles, ¿no? Colaborar y concienciar a los distintos profesionales sanitarios de la importancia en la calidad asistencial. Creemos que la conciliación es muy importante, ya hemos hecho algún trabajillo sobre ello y seguiremos haciéndolo. Es un estudio observacional descriptivo realizado durante el mes de junio del 2024. La población a estudio, esto es importante porque nos hemos puesto en contacto con las enfermeras, con las que trabajamos realmente en mi centro de salud y en el de Lola. Hay enfermeras de atención primaria que desde el principio han querido trabajar con nosotros, diariamente nos comentan casos, hablamos mucho con ellas, entonces se lo propusimos y estuvieron encantadas. Ellas es el cupo de 7 enfermeras de los 2 centros de salud. Los centros de salud tienen 49.000 habitantes, pero los cupos de enfermería eran de la mañana y de la tarde, porque los pacientes queríamos que fuesen más heterogéneos, ¿no? Enfermería comunicó diariamente todos los pacientes que recibía el programa Conecta 72. Este programa es un programa de continuidad de los cuidados tras el alta, donde las enfermeras llaman telefónicamente, o sea, hacen una consulta telefónica como máximo a las 72 horas del alta y le preguntan a los pacientes cómo se encuentran, han entendido la medicación, si les falta, si le falta alguna información del alta. Todos los días nos daban, estos 7 enfermeros nos daban sus pacientes y nosotros empezábamos a trabajar. El criterio de inclusión era que todos los pacientes que estas 7 enfermeras durante todo el mes de junio nos aportaban, de altas médicas y quirúrgicas, con pacientes programados y urgentes. De ahí la heterogeneidad de los pacientes. Los criterios de exclusión eran los ingresados en residencias sociosanitarias y las altas de urgencias. Cumplen criterio 59 pacientes. ¿Qué problemas nos encontramos? Los árboles de prescripción no están actualizados en la mayoría de los casos. Entonces, los medicamentos prescritos, lo primero que nos encontramos eran los medicamentos prescritos como crónicos que no se dispensaban, que pueden formar parte del tratamiento agudo, como por ejemplo el paracetamol, el metamizol, las pomadas, los colirios. Entonces,
los incluimos dentro de como discrepancias justificadas. Más adelante os hablaré de la terminología que se utiliza en la conciliación. No es una terminología que estemos acostumbrados a utilizar y eso ha sido un poco, digamos, que fue la controversia que tuvimos, Lola y yo, para ponernos de acuerdo en cuáles eran las discrepancias justificadas y las no justificadas. Pero bueno, creo que llegamos a un consenso y al final, luego lo comento cuando las analicemos. Se excluyó también la medicación prescrita como aguda, que no se contempla en los informes de alta. Pues igual, el paracetamol o el metamizol, que está prescrito como agudo y en el informe de alta no aparece. Entonces, eso se excluyó. Y se revisa, por supuesto, la medicación con los criterios de una revisión profunda y la adherencia terapéutica, que nos parece muy importante. La conciliación de la medicación es un acto reglado, ¿no? y lo hicimos conforme los criterios que se utilizan. Cogimos los datos de la historia farmacoterapéutica de Janus, hicimos las revisiones, analizamos y vimos las discrepancias, analizamos las discrepancias y luego la comunicación de estas discrepancias, que nos parecía también importantes, con los médicos implicados. La conciliación se realizó, pues eso, como máximo a las 72 horas, nos daban las enfermeras los pacientes, revisamos la historia farmacoterapéutica y revisábamos el árbol de prescripción, la medicación al ingreso. No todos los médicos que hacían el alta, ¿no? que hacían el alta, hacían una revisión de la medicación al ingreso, pero los que lo han hecho los tenemos anotados, ¿no? La especificación del tratamiento al alta y la adherencia terapéutica. Y las discrepancias con el árbol de prescripción al ingreso del paciente y con el informe de alta. El análisis de las discrepancias. Aquí era el punto más complicado. Las discrepancias justificadas pueden ser de omisión, de comisión, que es omisión de un medicamento, comisión de un medicamento, que es un medicamento nuevo que se prescribe al alta, diferente posología y diferente vía, pero siempre en función de la nueva situación clínica. Hay un caso especial que es cuando nosotros hablábamos con el médico y le decíamos, mira, hay una discrepancia, si él no tomaba ninguna decisión y decía que quería continuar con esa medicación, que fuese una discrepancia, eso se integra dentro de discrepancias justificadas. Esto era para nosotros algo nuevo y algo que nos sorprendía, pero realmente es así, utilizando el consenso de la conciliación. Y luego las discrepancias no justificadas, que son las que requieren aclaración, que son las importantes y las que valoramos. Omisión, por comisión de un medicamento, por posología, vía, medicamento innecesario, medicamento contraindicado y duplicidad. Las discrepancias no justificadas las tenemos en el módulo de farmarrevisión. Realmente son las no justificadas las que valoramos ahí. Y luego, la segunda parte es la comunicación de las discrepancias que realizamos en la historia clínica. Hemos hecho bloqueos, hemos hecho rechazos, hemos hablado con los médicos y las no justificadas, además, se hizo una intervención con el médico de atención primaria, a veces con el médico especialista que hacía el informe de alta, vía telefónica, correo electrónico, presencial, dependiendo del momento, del tiempo y de la posibilidad que tuviésemos. Resultados. Se conciliaron 57 pacientes. 2 de ellos no tenían informe de alta. No existía. La media de edad de los pacientes, como veis, 61 años, relativamente jóvenes, porque era la heterogeneidad, además había ingresos quirúrgicos. 32 fueron por ingreso quirúrgico, 26 mujeres. Y en 17 pacientes hay falta de adherencia terapéutica. Dato muy importante que yo creo que nosotros tenemos que estar siempre encima de él. Por supuesto, con los datos de envases dispensados en oficina de farmacia, que es los datos que tenemos. Propusimos, aquí decíamos, somos un poco osadas, pero dijimos, bueno, vamos a proponer como unos indicadores de calidad que creemos que calidad en la prescripción y en la conciliación. 4 nos parecieron importantes, porque creemos que, bueno, son pocos pacientes, es una muestra pequeña, pero nos sorprendió. El primero son pacientes con informe donde se especifica la medicación al alta, que es un 70%.
Creíamos que iban a ser menos. No está nada mal. Pacientes con conciliación al ingreso hospitalario, son 30, un 53%. Tampoco está nada mal que los pacientes al ingreso, el médico especialista haga una revisión. Nos sorprendió también. El tercero son pacientes con discrepancias no justificadas. Esas que nosotros decíamos que el cambio de la situación clínica no estaba justificado. Encontramos 18, que es un 32%. Y los pacientes con errores de conciliación, 8. Errores de conciliación dentro de la nomenclatura de la conciliación son las discrepancias que el médico que hace la prescripción cree que se debe de cambiar, acepta que es un error y entonces es un error de conciliación y lo cambia. O sea, el final, digamos, el final de esas discrepancias no justificadas es un 14% de cambio de tratamiento del médico que ha hecho la prescripción. Como conclusión, bueno, pues creemos que la conciliación y la revisión de la medicación en pacientes dados de alta en un hospital es un procedimiento difícil de implementar debido a que muchos árboles de prescripción no están actualizados al ingreso del paciente. Ahí se crea confusión y hay que hilar fino. Se debería instaurar como una estrategia para detectar y prevenir eventos adversos, que es la finalidad realmente, mejorar la adecuación y la adherencia de la medicación y establecer una coordinación entre los profesionales sanitarios con una correcta transmisión de la información. Y bueno, esto es lo que hay y me despido porque en el halo me voy a mi centro de salud todos los días. Raquel, pregunta. Sí, se oye. Sí. A que le llamáis o como mirasteis que había conciliación en el ingreso? ¿Cómo mirasteis eso? Fuimos a la historia, Sí, sí. Y vimos paciente con medicación al ingreso y lo especificaba el médico sí. Y muchas veces ponía comprobado con el paciente, otras veces no lo ponía. Bueno, pues otras me veces alegro, no lo ponía, me y alegro. otras veces comprobado con el paciente y otras veces ponía por la historia clínica. O sea, No, el hecho de que pongan... Sí. que Nos pongan- sorprendió. Fue una sorpresa porque realmente, bueno, Bueno, ves me el informe alegro. de alta. Yo no lo vi nunca. Bueno, pero volveré fíjate, a mirar pero detenidamente. realmente cuando te fijas en el informe, cuando analizas el informe de alta, en muchas ocasiones pasó eso. Fue una Vale. sorpresa. Realmente es un 50%, casi un 50%, ¿no? Sí, bastante. Entonces, sí. bueno, pues... No, es que te pregunto porque podría ser eso que ponen medicación y relatan lo que está escrito en el árbol no actualizado y relatan toda la medicación que pone el árbol, que vale de poco A de veces pasaba sí, eso, pero sí, no, no, pero sí, muchas ocasiones comprobado, poníamos cotejado comprobado con el paciente Vale, o con el muy familiar bien, del paciente. Me quedé con una duda. Cuando hablabas de los dos tipos de... De error, de discrepancias. Sí, la justificación. Las Pero just- eso Sí. se lo preguntabais al clínico, si me pudieses No, explicar eso. preguntábamos al médico. Hemos encontrado esta diferencia entre lo que tiene el paciente prescrito y lo que pone en el alta. Entonces, nosotros hacíamos la revisión, le poníamos, interveníamos, o sea, realmente la farmarevisión, en la conciliación, hacíamos en farmarevisión la conciliación, a veces incluso bloqueábamos para que le llegase rápido al médico. Y entonces, si él no cambiaba esa prescripción, aun cuando nosotros le decíamos que esa prescripción creíamos que tenía que cambiarse porque en el alta estaba de otra manera, eso lo considera la nomenclatura de la conciliación como discrepancia justificada. Eso fue un punto complicado porque al principio decíamos, no puede ser. Eso no lo entiende nadie. No puede ser, pues eso es así. Y la discrepancia no justificada es la que sí acepta. Y cuando acepta y cambia, ese es el error de conciliación. No estamos acostumbrados a utilizarlo. Realmente, bueno, pues hay documentos de consenso sobre eso y, bueno, también eso fue la parte más difícil, quizás. Gracias, Raquel. Yo solo te diría, Raquel, que me parece que trabajasteis mucho e intervenisteis mucho. Por tanto, no observasteis nada, solo analizasteis lo que... Digo porque pusiste estudio observacional. Bueno, y habéis hecho una intervención también, como una catedral, vaya. Bueno, también, pero bueno, era observando, digamos, los informes de alta, ¿no? No nos metimos en lo otro.
Los servicios de farmacia de atención primaria en Andalucía son los responsables de la adquisición, conservación, distribución y dispensación de medicamentos destinados al uso en atención primaria. Entre estos medicamentos tenemos las vacunas. Son especialidades farmacéuticas termolábiles. Entonces, requieren una conservación en frío y que es fundamental que esa conservación se mantenga durante todo el proceso de transporte y almacenamiento. El término cadena de frío se refiere al sistema que garantiza la correcta conservación de los medicamentos termolábiles. Este sistema tiene que cubrir todas las etapas, desde la salida del laboratorio fabricante hasta la administración al paciente, asegurando que se mantengan las condiciones adecuadas de luz y temperatura para preservar la efectividad terapéutica de las vacunas. ¿Cuáles fueron los objetivos? El objetivo principal es optimizar la adquisición, distribución y dispensación de vacunas para una población que tiene nuestro distrito sanitario de Córdoba de 315.000 habitantes. Tenemos 21 puntos de vacunación y 8 de ellos son rurales, no son en Córdoba capital, mediante una herramienta digital que se ha implantado recientemente. ¿Cuáles son nuestros objetivos secundarios? Evaluar el impacto de esa digitalización en la gestión eficiente de las vacunas, en trazabilidad, en automatización del proceso. ¿Cómo actúa el FAP en el seguimiento de todo este proceso de adquisición y distribución y dispensación de vacunas? La supervisión transversal del proceso. Se hace una previsión de compras de vacunas basada en los datos poblacionales. La recepción y validación de las vacunas se hace por el FAP y se comprueban las temperaturas de llegada, el albarán, lotes, etcétera, y las condiciones en las que llegan esas vacunas. El almacenamiento se mantiene en la cámara de frío que tenemos en nuestro distrito. La distribución a cada centro sanitario, por un lado, el stock que tienen ellos para la vacunación del calendario vacunal normal y, por otro lado, las vacunas personalizadas según el paciente que esté en un grupo de riesgo determinado. Y la optimización del proceso mediante la aplicación informática para la gestión. ¿Cuál ha sido nuestra evolución? Pues comenzamos, como veis aquí, con un papel que se escribía a mano. Cada centro pedía así en ese papel. Y todos los centros pedían a final de mes a la vez, con la acumulación de pedidos que teníamos. Después pasamos a un Excel que también rellenaban a mano con el consiguiente riesgo de errores en los lotes y tal, pero era el sistema que teníamos. En la actualidad tenemos esto, que es una aplicación informática, y, como veis, está señalado, en este caso, Botiquín Centro de Salud Carlos Castilla del Pino, como ejemplo, vacunas, que es uno de los centros, y ellos en esas cuadrículas solicitan cuántas vacunas necesitan y, como veis al lado, el pacto es el pacto que hemos tenido con cada centro del stock que necesitan y las existencias que tienen que medirlas antes de hacer la petición. Cuando hacen esta petición de vacunas, se les genera ese albarán. La aplicación es de la Plataforma Logística Provincial de Compras de Córdoba, es Dominion, y nosotros usamos uno de los módulos de esta aplicación que se llama PharmaTools, bueno, la versión 2.6, y conlleva también una gestión económica de compras de las vacunas. El FAP, cuando recibe el pedido de los centros, valida el número de unidades a enviar a cada centro teniendo en cuenta el pacto, y si el pedido excede ese pacto, se valora si esa necesidad es correcta por cualquier motivo. ¿Veis? Está aquí y ellos hacen el pedido y nos permite conocer el coste total de lo que están pidiendo en vacunas cada centro. Eso se va registrando y también nos permite conocer el lote de cada vacuna que se envía y la fecha de caducidad de cada vacuna que se envía a cada centro. El FAP también tiene un papel muy importante en la vacunación de los grupos de riesgo. Ellos en los centros pueden pedir para un paciente en concreto, indicando a qué grupo de riesgo pertenece ese paciente. Se comprueba con su historia clínica, su historia digital, que pertenece a ese grupo de riesgo y que procede la vacunación en ese caso. La base de datos del usuario del sistema de salud son datos estadísticos y datos, pero no es salud pública, es el mismo sistema de información,
la base de datos de tarjetas sanitarias que tenemos en cada centro, ellos filtran y nos dan pues, datos de edad, y los que están adscritos a cada centro. No es salud pública. Salud pública sí interviene epidemiología, en este caso, que allí es el servicio de epidemiología, cuando hay un paciente en grupo de riesgo, por ejemplo, una mordedura de murciélago y necesitan una vacuna de rabia. Entonces, ahí sí interviene epidemiología, pero nos la solicitan nosotros. ¿Vosotros también gestionáis con este sistema todo, entiendo, la campaña de la gripe y todo esto? Bueno, la campaña de la gripe no, las campañas, como habéis visto, hacemos una distribución según las necesidades. Ellos no nos piden desde los centros, sino que como hay un calendario para esa campaña, se mandan a los centros. Ellos piden a través de ahí las vacunas del calendario normal, tanto infantil como de adultos. Las campañas sí que si hubiera una necesidad especial por lo que fuera, porque fueran a hacer una campaña, por ejemplo, yo que sé, en un asentamiento, entonces te las piden por aquí, es profeso. Por su mejora en la accesibilidad al sistema sanitario y por su impacto en la calidad de vida del paciente. El tercer premio es donde termina el trabajo de un farmacéutico de atención primaria o donde empieza, para Pilar Randes. Dáselo ya para que haga la foto y hacéis la foto juntas. ¿Tienes el título dentro? Para que haga la foto. El segundo premio, especialmente por su innovación en el proceso, por poder integrarse en la práctica clínica aportando unas ventajas relevantes y por su mejora, la mejora que supone al paciente, lo lleva, y me alegro, el seguimiento coordinado de paciente con disfagia subsidiaria despechante. Ahí la foto, vamos. Enhorabuena. Gracias, José. El premio a la grabación que tenemos colgada en YouTube lo entrega Dolores Basanta, la subdirectora de prestación. Para mantener un poquito más la atención, me vais a permitir que de parte de los 3 miembros del jurado os demos las gracias por permitirnos estar aquí y participar. Unas gracias muy envenenadas, Mercedes, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Ha sido dificilísimo para los 3 tomar decisiones, nos han gustado todos aportan cosas, todos aportan calidad, todos, los vídeos sobre todo nos han emocionado. Datos objetivos para escoger, nos ha costado poner números a las cuestiones que nos planteaba Mercedes para poder clasificar, pero es verdad que en la vida hay que poner nota y hay que tomar decisiones, y hemos tomado decisiones. Ya digo que con los vídeos nos ha sido especialmente dificultoso. Hemos escogido uno porque nos parece que tiene un pequeño plus o un gran plus. Todos nos han gustado mucho, todos son muy ad hoc con la práctica clínica, todos reflejan muy bien el trabajo del farmacéutico de atención primaria en Galicia, todos, sin excepción, pero hay uno que nos parece que se sale un poquito de la caja, ¿vale? Da un pasito más, ¿no? Y ya sin más dilación, esto parece los Oscars. Oiga. Espera, que no sé dónde puse el papel. Y si no me acuerdo de quién es, oye, que no sale. Ay, qué horror. No quiere salir que es tan importante este premio, porque además es una versión muy nueva, muy nuestra. Un caso de intervención en diabetes, Andrea Vaquero y Almudena Rivas. Gracias a vosotros por presentaros y por hacerlo.
El primer premio lo entrega Silvia Reboredo García, su directora general de farmacia. Pues nada, enhorabuena a los premiados y yo tengo la suerte de entregar el primero, ¿no? Pues el primer premio es para el proyecto piloto multidisciplinar para la reducción progresiva de las altas dosis de opioides y benzodiazepinas en pacientes de atención primaria. Muchísimas gracias. Ya veis que somos transversales, multidisciplinares y ya intercomunitarios también. Enhorabuena a todos los que habéis recibido premio, pero enhorabuena a todos. Yo quiero agradeceros porque para mí, para FASGAL, para todo este gran equipo, lo importante es escucharos y fortalecer la farmacia de atención primaria con todos vuestros trabajos. Gracias por asistir a estas jornadas. Nuestra intención siempre es avanzar, dar un paso en alguna dirección y os dejo con la clausura por Silvia Reboredo. Gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, pues voy a empezar como se suele hacer, ¿no? Felicitándoos por la jornada. Creo que ha habido muchísimo trabajo detrás de estas jornadas. Esto es el fruto del esfuerzo de muchas personas, pero especialmente de un grupo. Este grupo de trabajo de FASGAL, quintas jornadas, pues tiene que continuar sí o sí. Es un camino que se empezó y ya no se puede echar atrás. No es un trabajo para hoy, es un trabajo constante a lo largo de todo el año. Yo recibo los correos de FASGAL y digo, Dios, yo quiero estar ahí. Quiero ir a esa jornada de hiperpotasemia o hipopotasemia, ya no me acuerdo de lo que era, y te la anotas en el calendario y no puedes ir. Es que no sabemos la suerte que tenemos con esas jornadas tan multidisciplinares que me imagino, o sea, estoy segura de que aportan muchísimo tanto a la gente que participa en ellas como a los que asisten a formarse, ¿no? La formación continua que está proporcionando FASGAL. Tenemos que asumir, todos tenemos que asumir la responsabilidad de ayudar y dar continuidad a este proyecto tan importante que se materializa aquí, que se materializa en esta jornada de diálogo en el que todos aportamos en la medida que podemos, ¿no? Cada uno un poco más, un poco menos. Por favor, no dejéis morir esto. Yo no tengo nada más que deciros, de verdad. No dejéis morir esto, porque tiene muchísimo valor, ¿no? Ojalá lo hubiéramos tenido cuando empezamos algunos. Espero que los que en estos momentos disponéis de él lo estéis aprovechando al máximo, porque hay muchísimo trabajo detrás y muchísimo valor. Entonces, por favor, que cada uno a su nivel asuma esta responsabilidad de impulsar esta asociación gallega, de ayudar y de aportar desde su grano de arena, ¿vale? Lógicamente, a veces es más que un grano de arena, es trabajo, es el día a día, pero creo que necesita, no es que necesite gente nueva porque no lo estén haciendo bien, lo están haciendo mejor que bien, pero necesita el apoyo de todos. Y yo creo que es una de las cosas más importantes. Por eso, la verdad es que yo, lo siento, lo voy a decir, tenía interés en clausurar estas jornadas porque me parece una oportunidad pues para trasladaros lo que vemos desde fuera, ¿no? Lo que vemos desde arriba. Ya te digo, cada día me gustaría ir a todas y cada una de vuestras jornadas, a conectarme a vuestros talleres, porque creo que todos tienen muchísimo valor. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Hemos focalizado en nuestra mesa, hemos hablado mucho, ¿vale? De salir de la caja, de estar en la caja, pero también me he dado cuenta que a veces
cuando estamos dentro no damos valor a lo que hacemos y lo que quiero decir es que tiene muchísimo valor lo que estáis haciendo, ¿vale? Es un esfuerzo constante, claro que sí. El sistema cada vez nos pone más retos y nos lo pone más difícil, pero bueno, hay que seguir adelante porque nuestros pacientes se lo merecen, ¿no? Y nuestros médicos nos necesitan y es la realidad. Enfermería nos necesita, que somos uno más del equipo y hay que intentar extender este modelo fuera de Galicia. No es fácil, claro que no, pero yo la voluntad la veo, Mercedes. No sé si serán capaces, ¿vale? Alguien excelente como, lo siento, tenemos que decirlo, como Berta, con esa lucidez, con esa claridad de ideas y con esa autoridad, ¿vale? Pues es una rara avis, ¿no? Pero yo confío en que las otras comunidades autónomas que están totalmente convencidas, confío en que lo lleguen a conseguir. Tienen interferencias, otros profesionales también quieren ocupar los puestos que ocupamos nosotros en los centros de salud. Pero esperemos que lo consigan y esperemos que la especialidad no sea una barrera, que sigamos con ese diálogo que yo entiendo perfectamente, que hay dudas aquí, ¿no?, de cómo reproducir de verdad nuestro modelo, que no desaparezca. Una de las razones por lo que yo hablaba del modelo de acercamiento de medicamentos del ámbito hospitalario, digo, ¿qué riesgos veis? ¿Qué dudas veis? Yo no os voy a contar las mías, ¿vale? Creo que tenemos que pensar en el paciente, no en nosotros. Entonces, habrá otra vez que balancear. Vale la pena que pacientes, igual que decís vosotros, a qué pacientes nos pedís, a qué pacientes tenemos que dirigir. Y yo me pregunto, ¿quién lo tiene que decir? ¿Quién tiene que decir qué pacientes son los que más se benefician? Pues a lo mejor sois vosotros, que lo veis día a día. ¿Vale? Nada más, solo deciros que tenemos los programas de prácticas seguras, los de conciliación. Creo que son programas que aportan valor al paciente. Hemos ido intentando identificar esos pacientes que más se podrían beneficiar, pero hay un programa en el que, también lo voy a decir, tenemos que entre todos impulsarlo, ¿no?, que es el programa de mejora de la adherencia terapéutica, en colaboración con las oficinas de farmacia, que realizan sistemas personalizados de dosificación. Es un programa que creo que tiene mucho valor para el paciente, que es en quien tenemos que presentar, y os digo, me gustaría, voy a hacer un deseo, que en las jornadas siguientes aquí hubiera algo que demostrase que realmente se están beneficiando los pacientes, o que no, porque entonces a lo mejor pues hay que cambiar de tema. Vale. Y nada más. Gracias por hacernos partícipes, a la subdirección de farmacia, siempre en estas jornadas. Y bueno, nos vemos en la siguiente.